están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Qué bueno que hayan llegado a este punto de encuentro. El Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor se celebra cada 23 de abril a nivel mundial. Esta fecha fue elegida por la UNESCO en 1995 para fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. ¿Cuánto leen los chilenos? ¿Qué se puede hacer para que leamos más? ¿Qué rol cumple la familia y escuelas en esto? ¿Hay suficientes bibliotecas e incentivos para la lectura? Vamos a conversar con Karin Galvez, directora de Periodismo y Comunicación de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Miriam. Oye, Karim, yo hice varias preguntas ahí al final de la presentación. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo es el tema de la lectura? Partamos con esto de cuánto leemos los chilenos, qué hacemos para que leamos más, etcétera. Oye, hay harta pregunta bien interesante ahí y bien desafiante también. Yo creo que leemos poco, pero porque leemos poco en general, han bajado los niveles de lectura. Y yo creo que más que los niveles de lectura, es importante cuánto entendemos de lo que leemos, que yo creo que es otro factor no menor. Aprovechando que estamos, como tú decías, celebrando una vez más el Día del Libro, yo celebro que haya libros y que haya lectura, no necesariamente libros. Yo creo que tenemos que ampliar, sobre todo en estas eras de nuevas tecnologías, de los formatos en que leemos, los soportes en que leemos, que no necesariamente tiene que ser un libro. Yo creo que desde esa perspectiva leemos más. Oye, Leemos más, comprendemos menos, tal vez. eso es re interesante lo que acabas de decir, porque, a ver, hay personas que a mí me han dicho, hablando del tema, me dicen, pero si los chiquillos leen a cada rato, todos los WhatsApp, todos los... Pero, a ver, leer un libro en el que, ya sea en el formato digital, en el formato físico o como sea, leer un libro es bastante más largo que leer un WhatsApp. Hay una comprensión mayor, hay un meterse en una historia, entender los personajes, etcétera, y hay que vivir un momento. No es una cosa de 5 minutos, 10 minutos, o no, es de más largo aliento. Bueno, absolutamente. Y de hecho ahí lo que tú mencionas, Miriam, yo le agrego siempre el concepto de crítico, de ser lector crítico, que no es solo leer, sino entender los niveles de lectura en que uno está leyendo, que no es solo la comprensión literal o quiénes son los personajes o de qué trata la historia, por ejemplo, sino qué me habla a mí ese libro, cómo lo interpreto, cómo lo recibo, cómo lo entiendo en mi mundo, en mi contexto biográfico, en mi contexto cultural, mi contexto social, histórico, cómo entiendo a ese autor. Yo creo que la riqueza de la lectura es amplísima y muchos se lo pierden porque creen que leer es aburrido, cuando leer es viajar. Yo siempre digo que hoy día que las nuevas generaciones, los niños, el mundo, estamos tan globalizados y todos queremos viajar, conocer otras latitudes, otros escenario, nada mejor que hacerlo a través de un libro, de una lectura, que puede ser también una lectura de una serie de televisión, puede ser una lectura de un meme, que por supuesto no te va a dar la profundidad que te puede dar un viaje a un clásico, a un libro de aventura, pero sí uno, yo creo que es muy importante poner el apellido a esa lectura, que es ser un lector crítico, que yo siempre eso se lo comento a los estudiantes, que además es un pacto biográfico y de lectura muy personal, y yo siempre rescato esa mirada. Oye, sí, claro, por supuesto que sí, un lector crítico y un lector que comprende, ¿no? Tú algo dijiste ahí que a la base tenemos un grave problema de comprensión lectora, no solamente a nivel de libro, a nivel de mensaje. Uno manda un mensaje a veces, ¿no? Un WhatsApp, por ejemplo, y la gente te pregunta exactamente lo mismo que tú estás diciendo en el WhatsApp. O aparece un flyer donde hay información de, ponte tú, de la venta de un producto X, ¿no? Y eso da lo mismo, pero y de repente es, y dónde sale el valor, a dónde se encuentra, etcétera, y te preguntan precio,
¿no? Claro, Entonces, exactamente. la comprensión lectora estamos fallando. Ahora, ¿qué se puede hacer para que los chilenos leamos más? Bueno, tomando un poco lo de la comprensión lectora, sin ánimo de ser catastrofista, a mí hay un dato que me preocupa muchísimo, que son los datos que maneja la OCDE y la UNESCO, que nosotros somos el país, o sea, si bien estamos muy bien dentro de Latinoamérica, en Chile más del 50%, estamos hablando alrededor del 53% de las jóvenes y adultos entre 16 y 65 años están en nivel 1 de comprensión lectora, que es la competencia más básica. Mínima. Y eso es muy preocupante. ¿Para qué decir los resultados en los menores? Que si bien los resultados sí se han mostrado que ha habido avances, la comparación a mi juicio, tiene que ser con las personas que efectivamente están en mejores lecturas, digamos, niveles de lectura. Y ahí yo creo que tenemos un desafío en políticas públicas, si bien hay bastantes iniciativas bien interesantes a nivel también de organizaciones civiles, universidades, por ejemplo, la red hay una red de universidades y de especialistas por un Chile que lee, que yo creo que son datos igualmente que tenemos que preocuparnos como chilenos, no solo quedarnos como en la sensación de que somos los mejores de Latinoamérica, sino en el fondo tenemos mucho que avanzar. En realidad tenemos harto que avanzar porque somos la mitad de lectores, por ejemplo, que nuestros vecinos argentinos, ¿no? Absolutamente. Ellos leen 8 veces lo que nosotros leemos por 3, 4, todos con suerte. Y respecto de Sí. eso mismo, siempre hay gente que dice, ay, pero es que los libros están tan caros, entonces mejor... No, no, ahora han ido bajando bastante. Yo que soy muy lectora y paso revisando librerías y ofertas ahora, incluso por el mes del libro hay ofertas en los supermercados, ¿no? Han bajado muchísimo de precio. Entonces ya no Sí, es tan excusa, digamos, para decir, oye, claro. no me lo puedo comprar. Bueno, claro, hay una vieja aspiración de los editores de los libros sin IVA, ¿no? Y bueno, yo creo que también el libro usado es una súper buena opción, y una mejor opción aún es la excelente red de bibliotecas públicas que tenemos, que están muy disponibles. El otro día leía y me sorprendió gratamente que Condorito sigue siendo el cómic, libro más pedido en las bibliotecas públicas. Sí, Había un esfuerzo bien interesante por las bibliotecas públicas. Está la biblioteca digital, que es gratuita. A ver, yo creo que cuando uno quiere leer, hay alguna intención o un interés, las oportunidades gratuitas van a estar. O sea, una buena biblioteca siempre es bien recibida. Uno puede tener un club de lectura que organizan también las bibliotecas, y eso es una súper buena opción también. Es como cuando uno dice no tengo tiempo para cocinar, pero si a uno le gusta cocinar, siempre se va a hacer el tiempo. Si te va a hacer el tiempo para ver una buena serie, puedes también darte un tiempo para leer un libro que sea breve, claro. un libro de poesía. Hay entrar y salirse un poco. Yo también siempre reivindico el derecho de los lectores que quizás a alguien no le va a gustar lo que digo, pero reivindico ese derecho a abandonar el libro si no me gusta. O sea, no tengo por qué terminarlo, por ejemplo. Ah, pero por supuesto, yo creo Mm. en aquello de que si a las 20 páginas, primeras páginas del libro no te atrapó, ya no te va a atrapar para adelante, ¿no es cierto? Es como, bueno, pero claro, no es obligación tener que terminarlo para empezar otro, no. Oye, tú dijiste ahí a la pasadita algo que yo te iba a preguntar, y es el tema de los clubes de lectores que han Ah, surgido por distintos lados, incluso es más. Son por tema de repente. Por ejemplo, el club de lectores que les gusta la novela histórica, por ejemplo, ¿no? Entonces se claro. ponen algunas tareas, ¿no? Y se juntan y conversan. Cuéntame un poquito de eso porque yo lo encontré súper entretenido cuando lo leí, cuando lo vi. Mm. Bueno, el club de lectura es un tipo de organización bien histórico, la verdad, pero yo diría que en la última década, al menos acá en Chile, estamos hablando más de los clubes de lectura. Eh, Efectivamente hay más clubes de lectura, y yo creo que desde ese punto de vista la pandemia también ayudó a hacer clubes de lectura virtuales, no solo presenciales, sino virtuales, que permiten reunir personas de distintas regiones,
que están en escenario y latitudes distintas, y eso también ayuda muchísimo. Yo creo que los clubes de lectura son una oportunidad para encontrarse con personas con intereses comunes, como tú dices, y poder enriquecerse de esa conversación que yo te decía antes, que va más allá del significado literal de un libro, sino porque permite construir mundos, intercambiar experiencias, poner puestas en común, y eso es muy interesante, que puede ser unido a algo entretenido. Hay clubes de lecturas presenciales formados por amigas que se juntan, o amigos que se juntan, o a un asado, así como se juntan a ver un partido de fútbol, otras veces a comentar un libro, o un aperitivo, o tal vez también a un disfraz, por ejemplo, en el caso de clubes de lecturas que les interesa el tema de la novela histórica, el tema medieval, los temáticos de Harry Potter, por ejemplo, de Jane Austen, que tienen todo un contexto histórico bien interesante que permite también desarrollar lo lúdico y el juego, y permitirse también ser un poquito niño a través de este viaje lector. Así que una súper invitación. Yo creo que ser parte de un club de lectura además te da un sentimiento de pertenencia a comunidad que yo creo que necesitamos fuertemente, de conversar con un otro, escuchar a un otro, mirar a un otro, te permite un espacio como un club de lectura, que es más allá de solo leer un libro o compartir sí, no, es que tú has leído alguna vez un libro que si yo necesito comentarlo con alguien, necesito conversarlo Absolutamente. con alguien, porque en realidad tú qué entendiste aquí, o me pareció súper bien, o me pareció muy mal tal reacción, etcétera. No, muchas veces es necesario comentarlo con alguien. Por último, no sé, hablarle del argumento que es. Y es una fórmula, como dices tú, a lo mejor, para además hacer amigos, que tengan un sentido común, un gusto común. Y por lo tanto, ¿por qué no llegar al asado para conversar un libro específico, ¿no? O un tema específico. Yo te quería llamar la atención sobre una cosa, y es que el libro físico sigue siendo el formato preferido por los chilenos en todos los rangos etarios. Preferimos el libro, tenerlo ahí, hojearlo, darlo vuelta, adelantar un poco. ¿Tú adelantas leyendo un libro? De repente te pones y te Sí, pasas a leer la totalmente. hoja. Cuando uno le baja como una especie como de ansiedad de que viene, de que continúa, como si, o por ejemplo, yo creo que es una costumbre de mucha gente, es leer ir las páginas finales, ver al final, cuál va a ser mi viaje para poder llegar a ese final que muchas veces uno no lo lee y no entiende de qué trata ese final y no le ve sentido hasta que, por supuesto, llega a ese momento. En relación al soporte, yo creo que ahí también efectivamente hay libros que uno quisiera leer siempre en papel. Hay otros que tal vez quisiera leer en digital porque generas conexiones distintas. Yo creo que en ese sentido también depende mucho de cada persona y de cada edad. Bueno, y depende también del tipo de libro. Bueno, personalmente yo tengo como distingo muy bien cuáles son los que quiero leer en papel y cuáles son los que voy a leer en digital. Pero yo creo que ahí también depende bastante. Por ejemplo, si uno va en el metro de repente, leer en celular es muy práctico. Yo veo mucha gente, yo cuando ando en metro, mucha gente uno cree que están mirando el celular en Instagram o redes sociales y en verdad están leyendo. O en un Kindle, porque efectivamente el papel en un metro, en lugares más, o en transporte público puede ser un poco incómodo. Yo creo que hay que ajustarse ahí. Pero siempre hay posibilidad de... Oye, hablemos un poquito del Plan Nacional de Lectura y el programa de Chile Crece Contigo. ¿Tú tienes información sobre si han mejorado las cifras de la mediación y el acceso a los libros según estos dos planes, o no ha pasado mucho? La verdad es que no tengo el dato preciso en torno a cómo ha cambiado en los últimos años, pero sí son, es lo que yo te decía antes, yo creo que los esfuerzos de las municipalidades, del ministerio en torno a planes de fomento lector, siempre son bienvenidos. Y yo creo que ha habido un esfuerzo en los últimos años por desarrollar la infraestructura en bibliotecas públicas. Y ahí sí que yo
lo destacaría especialmente, y bibliotecas públicas a nivel regional y comunal, no solo centradas en Santiago, sino generar espacios públicos de lectura. Yo creo que sin duda tenemos desafíos, como te decía, los niveles de acceso a nivel rural siguen siendo un desafío importante, sobre todo, que va unido también al acceso muchas veces de redes de internet, por ejemplo, posibilidades de transporte físico para llegar a los lugares. Yo creo que ahí en el mundo rural todavía tenemos muchísimo por hacer. Ahí hay problemas de acceso, hay problemas de número también de volúmenes, pero yo creo que yo destacaría los progresos que ha habido en el último tiempo. Oye, y respecto de justamente del tema rural, que es tan distinto, uno piensa acá en Santiago, piensa en la región metropolitana, piensa en su comuna, ¿no? Que siempre hay bibliotecas comunales en distintos lugares, en los distintos centros de donde se juntan las personas, la gente de la comuna. Hay bibliotecas ahí siempre en todos lados, mejores o peores, digamos, con títulos mejores o peores, pero hay. En cambio, en algunos lugares ya, digamos, apartados, conocí de un proyecto, por ejemplo, que se llama Bibliolancha, y que andan, llevan los libros en una lancha, verdaderamente, y pasan casa por casa, en las islas, ofreciendo y recogiendo los que dejaron la vez anterior. O sea, tú comprenderás que esto es una vez al mes, con suerte, ¿no? Pero existe ese proyecto, lo encontré muy, muy lindo. Hay varios, digamos, en el norte, ya no metidos en lancha, también lo mismo. Y respecto de eso te quería consultar en los colegios, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el que que se incluye estas listas de libros en la educación básica y en la educación media? Estamos cada vez más llenos de autores nuevos. Hay mucha gente joven y no tan joven que está escribiendo y que no son los típicos famosos libros gordos así que hay en otros lados. Pero acá está surgiendo mucho eso. ¿Tú crees que están siendo incorporados en estas listas del ministerio? A ver, yo En buenas en cuentas te general, quiero preguntar si tú crees que son adecuadas las listas que hay en este momento. a ver, yo creo que en general hay bastante libertad para los profesores de lenguaje y comunicación, de escoger una lista y propuesta de libros a los estudiantes. Si bien el ministerio en sus planes curriculares entrega una lista de libros y de autores sugeridos, hay libertad en los colegios también para poder dar autores que van siendo tal vez no necesariamente bestseller, pero que a los estudiantes, sobre todo en ese nivel de la séptimo básico, octavo básico, de encontrar autores que conecten con la realidad actual de los libros. Por ejemplo, una historia en que esté el tema de las redes sociales presente, el tema de los trastornos alimentarios, por ejemplo, presente. Hay temáticas que a ciertas edades son muy importantes, que te conectan emocionalmente y que no necesariamente están en la lista de sugeridos por el ministerio, porque son autores, como tú dices, de repente muy jóvenes, que a veces son bestsellers, que aparecen, que debutaron con algún libro, y eso yo creo que es bienvenido, y ahí es importante también, yo creo, escuchar también los intereses de los mismos estudiantes. Yo también he conocido experiencias que el profesor le dice, ya vas a leer el libro obligatorio, pero también te da la opción de trabajar en algún libro que al alumno le interese. En la universidad también lo hacemos. Yo hago un curso que se llama Lectura Crítica, donde efectivamente ahí hacemos también el juego del club de lectura. Yo te voy a entregar este libro, que me parece que es importante que lo conozcas, pero también tú ábreme tu mundo y muéstrame el libro que tú
te parezca que vale la pena, que también exige una actitud mucho más proactiva y protagonista del lector. Entonces, efectivamente ya yo veo que no leen o leen muy poco el Mío Cid, el Quijote, son lecturas que Lazarillo de Tormes, clásicas que se leyeron en las épocas anteriores que ya están bastante poco presentes. Eso sí es cierto. Y bueno, y eso, lograr esos equilibrios no es tan fácil, la verdad. Entonces, yo ahí celebro la libertad con guía en la selección Oye, de la lectura. ahí la libertad, perfecto, pero la guía me parece que de repente estamos fallando un poco, porque antes, por ejemplo, existía no solamente en la televisión, sino que también en la radio, y también aparecían de repente en la prensa, aunque sea una cosita bien chiquitita, pero salían los 10 libros más vendidos, por ejemplo, o los 10 libros que están provocando Mm. no sé, opinión en ese momento. Hoy día no existen críticos literarios que te digan, mire, me llegó este libro y yo se lo recomiendo o no se lo recomiendo, me gusta para determinada edad o no me gusta, etcétera. ¿Cómo se guía uno entonces, un papá, por ejemplo, que dice, oye, este chiquillo no sabe qué leer? ¿Cómo sabe él qué leer? ¿Cómo enseñarle? ¿Cómo dirigirlo? ¿Cómo comprarle el libro y dejarlo por ahí tirado para ver si lo encuentra? Claro. Bueno, ya no existe lo que podría ser un símil de las orientaciones cinematográficas Claro, antiguas, por claro. ejemplo. A ver, yo creo que efectivamente sigue existiendo el ranking de los libros más vendidos. Los medios de comunicaciones tradicionales siguen existiendo. Uno no necesariamente son infantiles juveniles, son los más vendidos porque son los más bestsellers, que no necesariamente sean los mejores. Ahí también hay que Claro, empezar a hacer distinciones claro. en ficción, en no ficción, pero para un padre yo creo que, bueno, y por otro lado también existe hoy día el fenómeno de los booktubers, por ejemplo, que a nivel Ujú. redes sociales, que son estos influencers, que muchas veces centrados en un público juvenil, que van indicando y trabajan muy codo a codo con las editoriales, que les van indicando a sus audiencias qué les pareció el libro, qué reseña dan, qué recomendación dan. Eso es muy fuerte hoy día en redes sociales y el booktuber joven yo creo que puede ser una buena guía, pero hay un amplísimo grupo, por lo tanto también ahí hay que hacer un trabajo de curatoría para decir cuál también yo engancho más, con cuál me identifico más. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que yo rescato, sigue siendo el vendedor de una librería un gran conocedor de libros. Yo creo que uno tiene que buscar su librería favorita, sea en un mall, sea en tu barrio, una librería pequeña, donde siempre va a haber un vendedor joven o no tan joven que lleva un tiempo y que uno puede conversar. Yo rescato mucho la conversa cara a cara, porque en el fondo en esa conversa uno va a tener más tiempo, va a tener una mejor guía que la puede complementar con lo que aparece en los medios de comunicación, por supuesto. Pero si quiere algo mucho más guiado y con el profesor también, yo rescato también la figura ahí del profesor Ya. para poder establecer una conversación. Siempre eso va a ser mucho mejor y mucho más personalizado, te conoce más tu biografía, porque de hecho yo a los alumnos, no a todos les recomiendo lo mismo. ¿No? Que uno tiene que como conocer al alumno o al joven para ver qué le puedes recomendar, porque efectivamente, o a los propios hijos, o sea, yo a mis hijos no a todos les recomiendo lo mismo, porque tienen intereses distintos y Intereses distintos. pueden ser igualmente buenos autores. Pero cada uno va a hacer su camino con la lectura. Y yo creo que un padre es importante que así como los conoce, así como conoce a tu hijo cuál es su plato favorito de comida, uno puede conocer cuál es el plato favorito de lectura de tu hijo. Y Claro. ahí iniciar un camino. Con guía, por supuesto, de tu bibliotecario, de tu vendedor de libros, de tu profesor, con una orientación. Pero son caminos más recetas, son caminos que van paso a paso, creo yo.
Sí, perfecto. Oye, ¿regalaste algún libro este 23 de abril? Porque en algunos países es costumbre regalar un libro, ¿no? Hoy día, el día 23 de abril, regalar uno bueno, es una jornada que sirve para reflexionar un poco sobre la importancia de la lectura y el acceso a la lectura que es tan dispar, ¿no es cierto? Hay algunos lugares, hay algunas familias que tienen acceso. Ahí hay una cosa que siempre se ha dicho, los chicos desde el cuento, para que se duerman, ¿no? En la noche o en distintos instantes del día, es importante que se vaya, aunque sea un cuento inventado. eh, por el papá porque no tiene plata para comprar, por ejemplo, ¿no? O de cualquier dibujos, partir para hacer un cuento a partir de algún dibujo que incluso el mismo chico haya hecho. Cuéntame, ¿qué importancia tiene la familia en esto? Ya no solamente, como dices tú, de poderle regalar un libro o de poderle decir, oye, mira, este yo creo que te va a tincar a ti porque te gusta este tema. eh, pero además de eso, verlos leyendo es importante, es gravitante. A ver, yo creo que primero a un niño va a leer si ve a su familia leyendo. O sea, primero que nada, yo creo que tiene que haber libros en la casa. Si no hay libros en una casa, el niño no va a leer. O sea, eh, y efectivamente, como tú decías antes, los precios de los libros han variado, hay diversidad de ediciones, por lo tanto, hoy día el acceso a un libro no es algo imposible de obtener. Yo creo que tiene que haber primero la intención del padre que en su casa haya libros por distintas partes, o sea, en el fondo, en las piezas, en los comedores, en los living, donde sea, en la entrada, en un cajón, pero que se vean. Yo creo que primero es importante que haya libros y que se vean. Cuando hay libros en la casa se ve que hay un ambiente lector y eso implica que en el fondo el papá o la mamá o el tío o el abuelo también tomen libros, tomen revistas, que hay un juego en el soporte. Yo creo que eso es lo primero. Y en la medida en que eso ocurra, va a haber una conversación en torno a una historia. Y al final tiene que ver, los libros son historias. Y yo creo que a todos los seres humanos, de todas las edades, nos gusta escuchar historias. Desde los juglares hasta hoy día, hasta un influencer cuenta historias. Eso es lo que nos atrapa. Y una historia que tenga un personaje, que tenga un viaje literal, pero que en el fondo que vayan acontecimientos, donde haya un camino. Entonces, como tú dices, esa narración no necesariamente puede ser inventada, puede ser una narración de la historia de tu familia. Ahí ya hay una historia siempre. Entonces, el paso de esa narración familiar, de tu historia familiar, a leer un cómic, a leer un libro breve, a leer una novela mayor, es un paso que se va a ir dando naturalmente. Claro. Entonces, yo creo que, pero para eso tenemos que partir porque haya un ambiente lector en la casa, un Claro ambiente que de sí. contarnos historias, que al final eso es lo que hay detrás de un libro, Obvio, contarnos una obvio. historia. Es un viaje, como dices tú, puede ser Mm. en el espacio, en el tiempo, de distintas maneras, pero es un viaje, es un salir a ver otras realidades. Muchas gracias, Karin, por haber estado hoy día con nosotros. No, muchas gracias a ti, Miriam, por permitirme poder conversar sobre este tema tan importante y reflexionar un rato en un día tan increíble y tan especial como el día del libro. Tú me comentaste si había un regalo, ¿no? Y solo yo quisiera destacar, hay una autora que yo quiero mucho, que me ha acompañado siempre y que recomiendo siempre, que es Marta Brunet, que es una chilena a pesar de haber sido Premio Nacional de Literatura, no es tan conocida en Chile, sobre todo las nuevas generaciones, y que es una autora que es para toda edad, porque tiene desde cuentos para niños, en unos nostálgicos y preciosos cuentos para Marisol, hasta novelas bastante más recias para adultos. Así que es una autora que yo creo que vale la pena rescatar en este Día del Libro.
Oye, qué buen dato nos diste ahí, porque en general los autores chilenos, más allá a lo mejor, y en algunos casos ni siquiera, más allá de los casos de Gabriela Mistral, que bueno, está con el tema del cumpleaños, digamos, Claro. y Pablo Neruda, yo creo que después, no sé, Pablo de Roca a lo mejor lo conocen, pero el resto son muy, muy poco conocidos. Digamos sí que en esta fecha, o por este mes entero, se hacen muchísimas ferias en distintos lados, en distintas comunas, a los que no necesariamente de repente tienen una buena llegada los libros. Entonces es fundamental que se aprovechen esos momentos, ¿no? Eh, y por último quiero darles un dato, señoras y señores. ¿Por qué el 23 de abril se conmemora el fallecimiento de tres autores grandes de la literatura universal? Miguel de Cervantes, algo lo mencionó de delante ahí a la pasadita en nuestra invitada. Sí, También William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Por lo tanto, que murieron alrededor de, no necesariamente exacto. exactamente, pero y por eso entonces se decidió que el 23 de abril era el Día del Libro. Pero acá celebramos el mes del libro y ojalá celebráramos el año del libro. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.